Ya. Bien, buenas tardes, estimados participantes. Dando algunas pequeñas contingencias. Asistente técnico de obra que ha previsto pues la plataforma de Código Civil para conversar el día de hoy, ¿ya? Para conversar un poco el día de hoy. Bueno, ahí está parte del tópico que vamos a tratar de alcanzar. Esto es un taller de 3 sesiones en realidad, ya que vamos a ir avanzando poco a poco, de acuerdo a sus consultas, de acuerdo a lo que estamos realizando. ¿Qué necesita saber el asistente? ¿Quién es el asistente de obra? ¿Qué características debería tener? ¿Ya? ¿Qué características? ¿Cuál es su aporte durante la ejecución o qué papel o qué rol desempeña? ¿Ya? Dentro de las obras, es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Es lo que vamos a hablar. Una obra, porque si yo no sé qué es una obra, no sé a qué se refiere o dónde se va a desempeñar este personaje, ¿no? Entendiendo pues que el Estado tiene tres objetos, ¿ya? 3 objetos que él busca eh, eh, conseguir con la intención vida de sus ciudadanos, ¿no? El objeto bien, el objeto servicio y el objeto obra, ¿ya? El detalle es que se confunde algunas veces a algunos servicios como si fueran obras, ¿ya? Y ahí vienen las dudas, ya que tenemos muy plasmado, muy estandarizado los procedimientos que se van a ejecutar durante una obra, más no siendo así los procedimientos durante el servicio, ¿ya? Entonces vamos a definir antes de iniciar qué es una obra, entendiendo que el Estado puede ejecutar obras de 2 maneras, o los hace él mismo o encarga a otra persona natural o persona jurídica de ejecutarlo, ¿ya? Cuando la entidad los ejecuta él mismo, se llaman obras por administración directa, obras presupuestariamente directas, ¿ya? Que obedecen a todo un marco normativo que no es muy extenso en realidad y es muy antiguo, donde en la resolución de Contraloría, donde prácticamente en palabras mucho más simples, se le dice a cada entidad que deben tener ellas sus propias directivas, ¿no? Deben ellas establecer sus propios procedimientos antes de ejecutar las obras. Pero también tiene algunas condiciones, que la entidad debe demostrar que tiene una capacidad técnica y administrativa para poder ejecutar estos proyectos, ¿ya? Es lo primero que necesitamos entender. De ahí, cuando las obras se dan por contrata, lo que necesitamos entender es que hay todo un marco regulativo para la ejecución de las obras y se llama la Ley de Contrataciones, ¿ya? En estos momentos tenemos el texto único ordenado de la Ley 30.225, ¿ya? Es la ley que está vigente desde el 2019. ¿Y por qué texto único ordenado? Porque la ley es de algunos años anteriores, ¿no? Del 2014, desde ahí ha sufrido modificaciones y en el 2019 se hizo una especie de compendio y se emitió este texto único ordenado, ¿ya? Pero toda ley es general, va de la mano con una reglamentación. La reglamentación del texto único ordenado 30.000 de la ley 30.225 es el decreto supremo 344 del año 2018, ¿ya? Ese es nuestro reglamento. En estos 2 documentos se van a establecer
todos los procedimientos o la mayoría de procedimientos que van a ocurrir durante una obra, ¿no? Así como otras cosas como las penalidades, ¿no? Como condiciones del inicio de la obra. Ya está. Estas contrataciones van a obedecer a un ciclo de inversión que se da durante todo este tiempo, que es el INVIERTE-P, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Evidentemente esto reemplazó al antiguo SNIP y lo que busca o el propósito que tiene este INVIERTE-P es el cierre de brechas de infraestructura. ¿Cómo así? Se ha hecho ya un estudio, se ha hecho ya un pandeo, se ha hecho ya un análisis de cuánto es la brecha, por ejemplo, en construcción de colegios a nivel nacional. No sé, la verdad, podríamos decir son 5.000 colegios, entonces el Estado se proyecta o se prospecta, es el término, ejecutarlos de aquí al 2032. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podríamos decir de este marco normativo. En este reglamento de la ley hay algunas definiciones, ¿ya? Y una de las definiciones que nosotros estamos buscando es la definición de obra. Y vamos a entender que obra puede ser cualquiera de estos procedimientos. Puede ser una construcción, una reconstrucción, un remodelamiento, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o una habilitación. Cualquiera de estos procedimientos o actividades, ya de estas 8 actividades, podría ser obra, pero siempre y cuando cumplan algunas condiciones, ¿no? Que se desarrollen en bienes inmuebles y que requieran dirección técnica, cuenten con un expediente técnico, cuenten con mano de obra, cuenten con materiales y o equipos. ¿Ya? Y o características estamos frente a una obra. ¿Ya? Recuerde, un reglamento de la de obligatoria por el ingeniero en esas deben reunir algunas condiciones, deben desarrollarse en bienes inmuebles, que ya lo hemos visto, requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales, equipos, que también ya lo hemos mencionado, o que guarden una relación de semejanza con la actividad listada. Para que contara todo lo que sabía. Desmantelaron mi equipo y somos peores de nuevo. Vamos a pedirle al amigo Edgar Flores Padilla que apague su audio, si tengo posibilidad de apagar. Ya está, no hay problema. Sé que no podía apagar. Listo, continuamos. Ya no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Continuamos. ¿Cuál de estos 3 tipos de trabajo sería una obra? ¿Cuál de estos 3 tipos de trabajo sería considerado una obra? ¿Ya? Por ejemplo, la limpieza de cauce no es considerada una obra, ya que no cuenta con dirección técnica de obra. Normalmente hay un ejecutor de obra, pero hay un coordinador de obra, ¿no? Un coordinador que se encarga de muchos servicios a la vez, ¿ya? No quisiera decir supervisor. Aparte, esto no cuentan con un expediente técnico, con lo que cuentan es con a lo que se le conoce como un expedientí, ¿ya? Un expedientí, o sea, un expediente técnico debe contar por lo menos con 9 documentos, que son la memoria descriptiva, los metrados, las especificaciones técnicas, fórmulas polinómicas, costos unitarios, cronograma,
fecha de presupuesto, gastos generales, ¿no? Y una serie de estudios adicionales. Estos trabajos están realizando de mejoramiento, bueno, no es un mejoramiento, sino un parchado de pistas de pavimento, ya tampoco es una obra, ya son servicios, ya, porque acá solamente están utilizando un presupuesto, un plano y una memoria descriptiva, ya, y una memoria descriptiva. Las construcciones de infraestructura, de edificaciones, sí pueden catalogarse como obras porque cuentan con todos los requisitos mencionados por la definición, ¿ya? Por la definición. Antes de entrar a ver quién es el ingeniero, quién es el asistente técnico de la obra y qué funciones debe tener, vamos a ver quién es el ingeniero residente, entendiendo que hace un momento hemos dicho que es parte de la dirección técnica de una obra. Y según el reglamento de la Ley de Contrataciones, en su artículo 179, nos dice que el residente de obra es un ingeniero o un arquitecto ya especializado que es designado por el contratista, entendiendo que durante la ejecución de una obra se tiene pues al cliente, que es en este caso es el Estado quien requiere la obra, tenemos al contratista que es la empresa especializada y también tenemos al proyectista quien es el que ha elaborado el expediente técnico, ¿ya? Todos estos personajes van a interactuar durante la ejecución de una obra. El ingeniero residente es designado por el contratista. Debe tener una experiencia no mínima de 2 años, ¿no? En la especialidad, en función al tipo de obra que se va a desempeñar, ¿ya? Una vez designado al ingeniero residente, va a representar al contratista como responsable técnico de la obra, ¿ya? Cuando me refiero a responsable técnico de la obra, me estoy refiriendo al responsable del presupuesto, responsable de la calidad, responsable de la seguridad, responsable en realidad de todo, ¿ya? Lo único que a lo que no va a estar facultado este ingeniero residente es a modificar el contrato, ¿ya? Es a modificar el contrato. El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. Solamente puede estar designado en una sola obra al 100%, ¿ya? Al 100%. ¿Quién es el ingeniero supervisor? El ingeniero supervisor, conforme dice el artículo 186 del reglamento de la Ley de Contrataciones, nos dice que es un profesional con una experiencia también mínima de 2 años o una experiencia igual o superior a la del ingeniero residente, ¿ya? Del ingeniero residente. Este ingeniero supervisor va a ser designado en una sola obra a la vez, no pudiendo trabajar en más de una obra al mismo tiempo, ¿ya? Está prohibido, ¿ya? Está prohibido. El supervisor es una persona natural, ¿ya? O jurídica algunas veces, pero cuando es una persona jurídica se debe establecer quién va a ser el ingeniero supervisor, ¿ya? Supervisor. Dentro de la ejecución de las obras, la supervisión puede estar dividida en dos, o sea, o puede haber supervisor o puede haber inspector, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el supervisor e inspector, ¿no? Como parte de la supervisión, es que el inspector es un trabajador de la entidad, mientras que el supervisor es contratado como un tercero, ¿no? Como un tercero. ¿Cuál es la función del supervisor? Prácticamente la función del supervisor es velar de modo permanente y directo, ¿no? En la obra,
para que se cumpla con lo establecido en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente técnico. ¿Qué otros términos debo conocer? Debo conocer antes de hablar del asistente técnico. Vamos a ver algunas definiciones que también se encuentran en el reglamento de la ley, y que es pues el contrato, que es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, ¿ya? De la buena pro. El presupuesto de obra es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos metrados. Las funciones del supervisor son absolver las consultas que formule el contratista, ajustándose al contrato, velar de manera directa y permanente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa. ¿Ya? Y administrativa. Y ya está. Ahora sí, ¿quién es el asistente técnico? ¿Qué funciones va a tener? ¿Y cuál es el perfil que debe mantener durante la ejecución de las obras? Ya sabemos que es una obra, ya sabemos que hay dos representantes en la dirección técnica, uno de parte de la entidad, otro de parte del contratista. Y la respuesta, bueno, y la apreciación es que el asistente, o podemos tener asistente del ingeniero residente, y también podemos tener asistente del ingeniero supervisor, ¿ya? Supervisor. Vamos a tener esos dos tipos, ¿ya? Esos dos tipos de asistente. En realidad los dos van a tener las mismas funciones, ¿ya? Bueno, van a tener funciones diferentes, pero van a tener las mismas características, el mismo perfil. El asistente técnico en obras de construcción es el profesional calificado en la rama que se va a desempeñar evidentemente con conocimientos y experiencias comprobadas. Muchas veces el cliente nos condiciona a contar con un asistente cuando las obras son de envergadura, ¿ya? Condiciona al contratista a que contrate un asistente, y esto debe estar previsto en las bases. Como parte del plantel técnico, ¿no? Se solicita que haya un asistente. Cuando eso ocurre, es la propia entidad, es el propio cliente quien nos da un perfil mínimo con el que debe contar, o sea, con una experiencia específica y una experiencia general, ¿ya? General. A ver, Manuel, ¿quieres mencionar algo, ingeniero Manuel? Ya no puedo yo remover. ¿Ah? Creo que ya me quitaron la opción. A ver, voy a poner acá. No. Listo. El asistente técnico de obras va a tener conocimientos técnicos, científicos, evidentemente en obras civiles. Cuando nos referimos a obras civiles, nos estamos refiriendo a obras de saneamiento, obras de... No quiere decir que tenga conocimiento en todo, al menos en el tipo de obra que se va a desempeñar, ¿ya? Al mismo tiempo, va a tener conocimiento, por ejemplo, en lo que es el metrado, en lo que es el costo, en lo que es control de calidad, programación, porque son acciones
que se van a dar constantemente durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. Debe contar con suficientemente capacidad para auxiliar a quién, o al residente o al supervisor, dependiendo dónde se está desempeñando, ¿ya? ¿Cómo lo va a apoyar? Lo va a apoyar evidentemente entendiendo la ejecución, entendiendo lo que está pasando. Por ejemplo, puede darse el caso de que se haya detectado una necesidad de unos trabajos adicionales. Entonces, el asistente de repente se le encarga realizar esos metrados, ¿no? De esos trabajos adicionales. No estoy diciendo que él vaya a medir, lo que estoy diciendo, de repente a él se le va a encargar esa actividad, él ya tendrá algún personal a su cargo, ¿no? Entonces, esa es la manera de apoyar, ¿ya? Esa es la manera de apoyar. ¿Ya? Acá el ingeniero nos dice, el ingeniero Abel nos menciona, ingeniero, en cuanto a trabajo de metalmecánica, trabajo de soldadura, ya, pero no nos menciona la consulta, ¿no? Solamente me mencionó en cuanto a trabajos. A ver por ahí, ingeniero, a ver si por ahí ahonda un poquito más la consulta para poder manifestar la respuesta. ¿Cuál es la importancia de asistente técnico en las obras de construcción, en las obras civiles? ¿Ya? Su rol es importante durante la ejecución del proyecto, ya que va a asistir plenamente al ingeniero residente o supervisor. Se va a integrar al equipo de profesionales en las distintas áreas. Por ejemplo, en una obra de envergadura, las áreas están bien marcadas. Tengo un área de planificación, tengo un área de diseño, tengo un área de metrados, tengo un área de calidad, tengo un área de seguridad. Entonces, tengo distintas áreas durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. Pero una obra que es de medio millón, de 1 millón de soles, ¿tendré una oficina técnica muy grande? No, va a estar el ingeniero residente y probablemente el asistente técnico, nada más. Entonces ellos dos van a tener que realizar muchas labores, ¿no? Labores de planificación, labores de valorización, labores de control de calidad, labores de una serie de cosas que van ocurriendo, ¿no? Contratar de repente, si así se lo han determinado. La responsabilidad, ¿no? Que tiene el asistente técnico es de garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria. Eso es un punto base, ¿no? A veces hay muchas comunicaciones entre la entidad, entre la supervisión y el contratista, o mejor dicho, y la residencia, y se llega a acuerdos, pero los acuerdos son verbales, ¿ya? Comentar que esto es un grave error, porque hay que buscar que todos los acuerdos estén plasmados mediante actas, mediante correos, ¿no? Mediante los procedimientos que ya están establecidos en nuestra normativa, ¿ya? En nuestra normativa. Ya está. ¿Qué requisitos debe tener el asistente técnico? ¿Qué requisitos debe contar este asistente técnico? ¿Ya? Este asistente técnico va a tener que ser un ingeniero civil, un arquitecto, un bachiller en ingeniería o en arquitectura, como en un área afín, ¿no? Puede ser un ingeniero sanitario, puede ser un ingeniero eléctrico, mecánico eléctrico, que tenga relación con la rama de construcción, ¿no? También puede ser un técnico en construcción, ¿no? Ya sea de Sensico, de Capeco, ¿no? O de algún instituto tecnológico. Debe mostrar una responsabilidad
debe mostrar una personalidad práctica y funcional. Hay que entender que en la obra normalmente estamos tomando decisiones muy rápido frente a alguna contingencia, ¿no? El concreto, por ejemplo, no tengo área libre para echar el concreto, sin embargo tengo el mixer ahí y sigue batiendo y ya pasó, no sé, 45 minutos, ya pasó una hora, ya pasó 2 horas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar decisiones, ¿no? Habilidad para organizar y dirigir grupos. Hay que entender que en obra, durante las primeras horas, se designan ya a los grupos, bueno, si esto no se ha hecho un día antes, se designa a los grupos para que puedan realizar sus actividades. Pero muchas veces hay exigencias en la realización de una tarea, ya sea porque el equipo se cuenta con el equipo en esos momentos, o sea, una solicitud del cliente, entonces se tiene que reorganizar, evidentemente cumpliendo todos los protocolos, ¿ya? Se tiene que reorganizar las actividades. Tiene que tener facilidad para tratar al personal con diferente preparación, ¿ya? Acá hay algo que ver. Yo no puedo expresarme de manera demasiado técnica, de repente con una persona que no está preparada, ¿no? Con un trabajador que no está preparada porque simplemente no era necesario dentro de su función, ¿no? Imagínate, yo no le voy a hablar al peón, le voy a hablar de repente de momento flector, de corte, ¿no? Él no va a entender esa parte. Sin embargo, hay que tener esa capacidad de tratar, esa capacidad de prepararlos y esa capacidad de hacerlos entender, ¿ya? De hacerlos entender. ¿Qué funciones debe tener el asistente técnico de obra? ¿Qué funciones debe tener el asistente técnico de obra? ¿Ya? Y las funciones que debe tener están bien marcadas las fases en donde se va a desempeñar. Por ejemplo, el asistente se va a desempeñar antes del inicio de las obras. También se va a desempeñar durante la ejecución de las obras. Y va a tener un tercer desempeño después de que la obra ha sido culminada, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se va a realizar la liquidación. Entonces hay que elaborarla, hay que revisarla, ¿ya? Son trabajos que vamos a considerar. Antes de la ejecución de la obra, el asistente debe tener un trato directo con el residente. Evidentemente, los dos van a trabajar en conjunto para ejecutar la obra de la mejor manera. Se entiende pues que el asistente no tiene todavía la experiencia de la residencia. Sin embargo, va a hacer el soporte, ¿no? De la residencia o de la supervisión, ¿ya? O de la supervisión. Tiene que ayudar en el planeamiento y la programación de la obra. Para que el asistente pueda ayudar en el planeamiento y la programación de la obra, va a tener que tener esos conocimientos. Conocimientos en alguna metodología que me ayude a programar, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que la metodología es la metodología CPM, ¿ya? O de repente, puedo utilizar algunas herramientas, ¿no? De la filosofía Lean, ¿no? Para realizar esta programación, entendiendo que todos los días se vuelve a reprogramar porque todos los días tenemos contingencias. Pero todas esas programaciones son internas. ¿Ah? Son internas. ¿Ah? Ingeniero Manuel, ¿quiere consultar? A ver.
Parece que no. Parece que no. Ya está. ¿Qué otra cosa va a hacer este asistente técnico de obra? Va a tener que cumplir con las directivas propias de la empresa. Cada empresa va a tener su propio sistema de gestión, ¿ya? Su propio sistema, sus propios trabajadores, ¿no? Las exigencias de repente, gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer este asistente es empaparse y acoplarse ante estas políticas, ¿no? Así como a las normas de calidad, de seguridad, de salud y medio ambiente establecidas por la empresa, ¿ya? Establecidas por la empresa. El asistente va a tener que apoyar en la programación, ¿ya? En la elaboración de los cronogramas, ya sean estos cronogramas valorizados, cronograma de adquisición de materiales, ¿ya? Él va a tener que decidir, va a tener que apoyar al residente durante esta reprogramación, entendiendo que esas reprogramaciones son internas, ¿ya? Porque la programación con el cliente solo se modifica si se modifica el contrato, ¿ya? Si se modifica el contrato. Durante la ejecución de la obra, el asistente se va a integrar plenamente en la ejecución, ¿no? En el área de planificación. Él va a tener que saber qué partidas se van a ejecutar en el día, en cuánto es el avance, y va a tener que saber cuánto se ha avanzado hasta el momento. Él va a tener que tener esos datos para que con esa información se pueda nutrir a la residencia, ¿ya? Va a representar a la empresa en temas técnicos ante el cliente, si así se requiere, ¿no? Si así se requiere. Asistir al residente y asistir al supervisor en la construcción de la obra de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas, ¿ya? Va a ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, ¿ya? No es que él va a manejar, el asistente técnico no es un chofer, sino que va a tener que llevar el control. Yo sé que va a haber un personal designado, él va a tener que llevar ese control general de esos gastos, ¿ya? De esos gastos. Esto sí lo va a tener que hacer, realizar las valorizaciones y pagos, ¿no? De la empresa, ¿ya? Va a tener que, nosotros hay que entender, tenemos prácticamente una norma, el reglamento de contrataciones que nos dice cómo se va a valorizar. Yo tengo que saber. También tenemos una norma que nos dice cómo se va a reajustar el precio desde la fecha base, que es la fecha de elaboración del expediente, y la fecha de ejecución, ¿ya? Nosotros vamos a tener que calcular el famoso reintegro que vamos a hacer la próxima semana. Tenemos que hacer valorizaciones, tengo entendido, ¿ya? Ahí vamos a elaborar esta parte. Realizar el control de obra, tanto de producción y de ejecución también de los costos. Durante la ejecución de la obra, yo voy a controlar el avance de la obra. ¿Y cómo controlo el avance de la obra el asistente? Va a tener que saber los rendimientos, va a tener que saber la programación interna, va a tener que conocer el movimiento de personal de la empresa para que él pueda controlar ese avance. Y si él no está en esa etapa, ¿dónde va a estar? Va a estar en la etapa de la valorización, donde va a ser nutrido con la información del avance de la metafísica, ¿ya? Mientras más avance la metafísica, prácticamente más va a poder llevar ese control, ¿ya? Va a poder llevarse.
hay documentos técnicos en la cual también puede participar el asistente. Documentos como presupuestos, documentos como valorizaciones, memorias descriptivas, van a solicitar en cualquier punto una información, entonces hay que hacer algunos descargos, ¿ya? Va a haber el requerimiento de los materiales, va a tener que realizar los metrados, computarlos, medirlos, ¿ya? Va a haber cuadro de adicionales, va a haber deductivos. Entonces lo que busca el asistente es apoyar en toda esa gestión al ingeniero residente o al ingeniero supervisor, ¿ya? Al ingeniero supervisor. Toda empresa tiene un sistema de gestión en la seguridad. El asistente va a tener que conocer, ¿ya? Y a la par con la responsable de seguridad va a tener que estar viendo cómo se va desempeñando ese sistema, ¿ya? Cómo se va desempeñando ese sistema. Tiene que contar con suficientemente capacidad y conocimiento para diseñar y modificar los procesos administrativos, ¿ya? Manuales de función de personal o supervisar el trabajo del asistente administrativo y la entrega oportuna de los materiales. Va a mantener constante comunicación con el área técnica. Él va a ser prácticamente que reciba la información o poner al tanto a la residencia ante alguna eventualidad, ¿ya? Va a coordinar sobre los trabajos de construcción permanentemente, supervisa el personal, supervisa el avance y supervisa el control. Una vez que acabe la obra, ¿cuál es la función del asistente? Vamos a tener que elaborar los planos post-construcción, ¿ya? O planos ASBIL, como los quieras conocer. Vamos a elaborar los metrados, ¿ya? Los metrados. Vamos a revisar de repente el avance, si se ha dejado de ejecutar alguna actividad física. Vamos a tener que mantener ordenado el archivo documentario del área de la oficina técnica, ¿ya? Vamos a adecuarse al régimen de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el régimen de trabajo? El régimen de trabajo normalmente es de construcción civil, siempre y cuando te estén pagando por hora, y si no hay régimen de trabajo, ¿ya? Si no hay régimen de trabajo, es el régimen general, ¿no? Que te paga por días, ¿no? Por días. Bien, esto con respecto al asistente. Si se dan cuenta, el asistente tiene que tener las mismas capacidades que tiene prácticamente el ingeniero residente o de repente el ingeniero supervisor. Porque si él no tiene las mismas capacidades, no va a poder apoyar, no va a poder no va a poder ayudar durante la ejecución de la obra, ¿ya? Durante la ejecución de la obra, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. No solamente existe un asistente técnico, ¿ya? Cuando yo trabajaba en una obra de envergadura, una obra de una carretera, y esta carretera era de casi más de 100 millones, la oficina técnica tenía por lo menos 30 personas, ¿no? Había un área de planeamiento que eran 4, había un área de topografía
que eran 5, un área de valorizaciones, que eran 2, un área de presupuestos, que eran 2, un área de ingeniería ambiental, que eran 2 también. Teníamos un área de seguridad, ahí eran más de 2, un área bastante, creo que eran como 7. Teníamos ahí mucho personal dentro del área y cada uno de ellos tenía su asistente técnico, ¿ya? Su asistente. Entonces el asistente prácticamente se va a desempeñar en alguna de estas áreas. Pero si las obras son de menos envergadura, se van a dar cuenta pues que cada vez se trabaja más, pues, ¿no? Cuando la obra es menos, prácticamente son todistas, el ingeniero residente, el ingeniero asistente. Yo les hablaba del expediente técnico, y el expediente técnico, como pueden ver acá, según la definición del anexo 1 del reglamento de la ley de documentos. Entre ellos, los documentos que tenemos son memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra, fórmulas polinómicas, y si es el caso lo requiere, estudio un jefe de proyectos que va a tener una característica específica, ¿no?